aquí al doctor físico nuclear, ¿no? Doctorado en Francia, profesor de la Universidad de Ingeniería en este momento, exministro de Estado del Ambiente, ¿no? Es decir, es una persona que así nomás no se le tiene pues a diario, ¿no? Entonces en este momento él va a hacer una disertación, vamos a seguir las costumbres que tenemos siempre, dejamos que él habla, que él exponga su temática y después vamos a entrar a las preguntas y respuestas, ¿no? Vuelvo a insistir que el doctor no ha venido a escucharlos a ustedes, sino ustedes escuchar al doctor. Entonces, cuando se hagan las preguntas, procuren hacer las preguntas directo, no hacer una exposición de ideas, porque también el tiempo nos gana y hay personas que quieren preguntar, que tienen inquietudes y que no pueden preguntar porque el tiempo nos gana. Entonces, teniendo en consideración eso, acuérdense que dentro de la Convención Andina hay colectivismo, no se piensa en un individualismo, sino hay que todos tienen derechos, ¿no? Todos tienen derecho a participar. Por lo tanto, hay que ser breve en la pregunta y no estar exponiendo razones. Bien, pues, muchas gracias. Entonces, con ustedes, al doctor Modesto Montoya. Muchas gracias, amigos. Estoy justo a las 7 de la noche todos los días. Transmito un programa en el canal cienciaperú.tv. Este programa se llama Encuentro con la Ciencia y ahora, por supuesto, también vemos temas de política científica, que es el caso. De modo que voy a exponer dos aspectos muy importantes para el Perú. En primer lugar, algunas ideas del ambiente en base a la experiencia que tuve hace unos 3 años y luego la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología que la tenemos hace ya muchísimos años. Esa es la idea de esta charla. Bueno, el ambiente. El gobierno que suceda al actual en el 2026 tiene como el actual un gran problema, sobre todo porque las leyes que están dadas, las leyes que están vigentes, no protegen al ciudadano, no protegen a la naturaleza, protegen los intereses privados de las grandes empresas. Para ustedes no es nada nuevo ese asunto, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando fui designado ministro del Ambiente, había ocurrido el derrame de petróleo de Repsol. Miles de pescadores, miles de familias se quedaron sin la posibilidad de trabajar como antes, de conseguir los recursos para su supervivencia en la parte de Ventanilla, Ancón y más al norte. La empresa que causó este derrame no tenía ninguna obligación legal de indemnizar a los pescadores. La ley no permitía. El Ministerio del Ambiente lo único que podía hacer a través Hora atómica, que sí. Entonces, bueno, voy a repetir entonces, decía que cuando empecé el trabajo de ministro del Ambiente, Repsol había producido un derrame tremendo de petróleo que dejó sin trabajo a miles de pescadores, de vendedores, de restaurantes, como ustedes seguramente ya saben muy bien, ¿no es cierto? Y las leyes que teníamos y hasta ahora están vigentes no permitían para nada exigir a esta empresa de indemnizar a los damnificados. Es increíble eso, cuando uno descubre prácticamente el ministerio está pintado. Lo único que podía hacer era el ministerio, a través del OEFA, del organismo de fiscalización ambiental,
lo único que podía hacer es poner multitas que parecían una broma de 1 millón de soles o algo por el estilo. Nada más, para lograr que esta empresa pague los daños creados, se tenía que hacer un juicio a través del procurador ambiental, después ante la justicia, en fin, ustedes saben bien. Yo quisiera hacer una comparación con algo más simple para todos nosotros, con los accidentes de tránsito. ¿Se acuerdan ustedes en tiempos pasados? Un accidente de tránsito, un automovilista atropellaba a una persona. Muy bien, el pobre señor atropellado tenía que ir él a como sea a la clínica, al hospital, donde pueda. El culpable del accidente no hacía nada. Para que el culpable indemnice, el accidentado tenía que correr con todos los gastos y luego hacer un proceso, un juicio. Aquí los abogados saben eso muy bien. Y al final el juicio pues se alargaba tanto, de repente ya se moría el accidentado y no pasaba nada. E incluso hubo una época en que me contaban, ustedes saben mejor que yo, si es que el accidentado moría, salía menos costoso para el culpable. Después de un proceso tenía que correr con los gastos del sepelio o algo por el estilo. Exactamente eso es lo que ocurrió. Bueno, después ustedes también saben, ocurrió lo que le llaman el SOAR, ¿no es cierto? Entonces el SOAR, los automóviles, todos los vehículos pagan un seguro, de modo que apenas hay un accidente, inmediatamente el seguro cubre con los gastos del herido, de la curación, la terapia. Y bueno, ese es un poquito más humano, porque el accidentado, la persona que sufre, echa mano de esa plata y algo le servirá, pero tiene un límite. Si la cosa es muy grave y la operación cuesta pues 100.000 soles, el pobre se queda a la mitad. Esa figura que ustedes comprenden muchísimo mejor que lo otro, es exactamente lo que ocurre con el ambiente, con la diferencia que no hay SOAT ambiental, o sea que los damnificados de este derrame no podían acudir a nada, no hay plata. Entonces, ¿quién tenía que apoyar algo? El Estado, pero el Estado no le importa mucho a las víctimas, tampoco las normas le permiten gastar. Lo que se hizo en esa oportunidad es una especie de negociación de buena voluntad. Con la Repsol se le dijo, mira, la cosa es grave, la prensa te va a malograr la vida, tienes que portarte no tan mal, pues tienes que darle algo a los damnificados. Entonces, digamos, entre comillas, por su propia voluntad, empezó a darles algo a los damnificados. Pero la remediación de todo lo destruido, del mar, de las aves, de las islas, eso un proceso muy largo. No es la primera vez que ocurre en la América Latina. Hubo un gran derrame también en la selva de Ecuador y se tardó como 20 años, un juicio tremendo y prácticamente quedó allí. De modo que, como decía al principio, el Ministerio del Ambiente prácticamente está atado de manos por leyes que han sido hechas para favorecer a las grandes empresas que pueden contaminar como se les pega la gana. Esto es en el mar, pero también ocurre en la minería. En la minería, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un problema? Bueno, en la minería ocurre que la empresa minera puede contaminar el río, las lagunas, puede dejar sus relaves y ahí deja una pequeña garantía. Al final, para el cierre de minas, deja una garantía que el Estado puede echar mano para remediar si es que la empresa la abandona.
Entonces son bien vivos estos grandes empresarios porque dicen, bueno, remediar el río, la laguna, etcétera, me va a costar como 100 millones de dólares. Mejor que se queden con la garantía que está, pues, qué sé yo, 10 millones que no sirve casi para nada, se van, abandonan y ya pagaron con esa pequeña garantía que dejan. No hay ninguna posibilidad legal para lograr que las empresas contaminadoras indemnicen a los damnificados y remedien el ambiente. Esa es la situación. Esa es la situación en la que se encuentra. Y peor aún, cuando un Congreso o un gobierno se confabula con la empresa privada, la gran empresa privada, y los grandes intereses, pues también dan normas que van contra la naturaleza y contra los peruanos. Bien conocida es esta ley que ahora prácticamente permite que las empresas invadan la selva, deforesten, quemen, es decir, se les ha entregado los recursos de los peruanos para que las empresas hagan casi lo que se les pega la gana, sin considerar a los seres humanos que viven allí. Los seres humanos que viven allí, que han vivido además miles de años, son los verdaderos propietarios de todos esos lugares. Viven de los peces, del río, de las plantas, desde miles de años. De repente hay una ley que permite que cualquiera puede llegar allí y hacer destrucción y media y sacar los recursos y dejar a estas comunidades amazónicas enfermas, con mercurio en la sangre, es decir, envenenado, con enfermedades sexuales. Es una situación tal pues que seguramente ustedes han pensado requiere una gran revolución legal en el ambiente para que frene esta depredación total. Solamente pasear por el Perú, ver cómo están los ríos, uno se da cuenta claramente la destrucción. Aquellos que tenemos cierta cantidad de años, ¿no? Somos testigos realmente, ¿cómo diríamos? Testigos históricos. Por ejemplo, yo nací en Otusco, La Libertad, casi al borde del río Moche. Yo iba al río Moche, el agua cristalina, había unos cuantos, todavía habían ranitas, sapos, etc. Hoy día el agua está roja, así tremenda, el río está muerto, y claro, las grandes empresas han abandonado totalmente la mina. El ejemplo de Quirubilca, no sé si alguno de ustedes ha ido a Quirubilca, está ahí. Fierros oxidados, relaves, el agua sale roja, cada vez que hay lluvia se ve el veneno que baja. Esa es la situación del ambiente. De modo que yo no quisiera hablar aquí de presupuestos, de esto y lo otro, del ambiente. La cosa es más grave, se requiere una revolución legal, una reforma total del Estado para empezar a defender la vida de los peruanos y el entorno en el que nosotros estamos viviendo. Solamente estoy contando lo que ha sucedido actualmente, pero históricamente ya saben ustedes, primero el despojo de las comunidades de sus territorios que tenían hace miles de años, la conversión de sus tierras en minería. Perú es uno de los pocos países que conozco que el subsuelo no es de la gente que ha vivido ahí miles de años. El subsuelo dicen que es del Estado, pero el Estado se le da a las grandes empresas. En Estados Unidos, que es un país recontracapitalista y agresivo contra los indígenas, hay estados en que el subsuelo es propiedad de las comunidades indígenas. Hay comunidades indígenas que son súper millonarias porque tienen petróleo. Hay películas que seguramente han visto ustedes, cómo los blancos
se casan con los indígenas para luego matar a la pareja y quedarse con la herencia de esas tierras que son propiedad, la riqueza es propiedad de los indígenas. Acá no, hay una comunidad en algún lugar del Perú que tiene oro debajo, el Estado es propietario del subsuelo, le da en concesión a una gran empresa extranjera, se lleva el oro y los indígenas terminan siendo mendigos en Cajamarca. Esa es la realidad. Como que no quisiera alargarme en este tema porque es muy simple y prácticamente hay que comenzar de cero para reconstruir un Estado que proteja al ser humano y a la naturaleza donde uno vive, ¿no? Muy bien. Podría decir también, para completar esta idea, hay una especie de escalada de responsabilidades. El Ministerio del Ambiente no tiene todas las responsabilidades. Por ejemplo, la basura que nosotros tenemos alrededor de Lima, que queman basura y envenenan a los niños, realmente ese es un grave problema por Huachipa, por Puente Piedra, por todo lado. Esa basura, el responsable es la municipalidad, no el gobierno. La pequeña minería, la minería ilegal, es responsabilidad de los gobiernos regionales. El Ministerio del Ambiente se encarga entre comillas, de fiscalizar y con las grandes empresas, ¿no? Southern Perú, las Bambas, etc. Así que hay diferentes niveles que hay que tener en cuenta, porque muchas veces cuando estaba de ministro decía, ese ministro, ¿qué cosa está haciendo? Aquí está la basura. Bueno, ahí eso hay que pedirle cuentas al alcalde, a López Aliaga, que quería hacer del Perú una potencia. Bueno, lo que estamos viendo pues está lejos de ser potencia. Se ha dedicado más bien el alcalde a presentar a Lima como todavía una colonia española. Ha puesto una cosa impresionante allí. Pizarro lo ha puesto del tamaño de un edificio y al lado está el que se supone representa al indígena que nació acá, que vivió acá, una piedrita hacia abajo que lo hizo Barrantes, pero se ve una desproporción, pero es lo que quiere mostrar López Aliaga. Ahorita está haciendo una reconstrucción, una especie de trabajo arqueológico muy importante para mostrar que el puente Trujillo tenía tales características en la época colonial. Parece que es un fanático de la colonia. Y además va a poner caballos con carruajes como en esos tiempos, ¿no? En fin. ¿Perdón? Sí. Ahí quedo. No sé si habrá una pregunta respecto a ello. Paso entonces al otro tema, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros proponemos esta creación hace 40 años. Estamos allí, y una de las razones por la que apoyé al hermano, nuestro amigo Antauro, porque él, en un gran evento que hacemos en Lima, que es el Encuentro Científico Internacional, él prometió ante miles de científicos la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y también la creación de la carrera del investigador científico. En la primera vuelta, ¿no? Él conversó conmigo, en algún café por ahí tomamos, dijo, sí, lo haremos, ¿no? Y prometió a los miles de científicos. Pero luego se sabe que hizo una hoja de ruta que habría que cambiar la R por otra palabra, porque se entregó totalmente, como siempre aparece, al partido perdedor e hizo todo lo que el partido perdedor quería, es decir, no al ministerio, no a la carrera de la investigación científica. Y luego también, por supuesto, en la segunda vuelta estaba doña Keiko y el profesor Castillo. El profesor Castillo había participado en todas nuestras reuniones de científicos, tanto presenciales como virtuales, sobre todo virtuales, ¿no?
y en esas él prometió la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y del otro lado la señora Keiko Fujimori, en toda su vida de política, no ha pronunciado una sola vez la palabra ciencia, excepto una, cuando se enteró que había un científico que estaba tratando de crear una vacuna por cañete, por chincha. Ella fue y dijo, no hay que politizar la ciencia, o sea que ella, hablar de ciencia era politizar la ciencia, o sea que no hablaba nunca la palabra, pero lo dijo en esa oportunidad. Entonces los científicos votaron, digamos, en gran parte por Pedro Castillo, y debo reconocer que el presidente Castillo sí cumplió, porque hicimos el proyecto de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nos tomó meses consultando a medio mundo, hicimos el proyecto y lo presentamos al Congreso como debe ser, porque el Ejecutivo propone el proyecto y el Congreso aprueba o desaprueba. Pero el Congreso, como ustedes saben, estaba controlado por el partido perdedor, como en el caso anterior. El partido perdedor gobierna, es una cosa impresionante. Entonces ellos le dijeron a la presidenta Boluarte que además ella había participado en la presentación del proyecto porque era ministra, pero cuando hicieron lo que todo el mundo sabe con el partido opositor, ella parece que ha retirado el proyecto, o sea, le dijeron, oye, mejor para que no discutamos acá en el Congreso y nos hagas perder el tiempo, mejor retire ese proyecto. Lo presentó el Ejecutivo, tú eres Ejecutivo, lo retira. Aparentemente lo ha retirado, o sea que quedó en nada. Ahora bien, ¿por qué el Ministerio de Ciencia y Tecnología? El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene digamos, el objetivo de terminar con esta historia de exportar piedras. Exportamos concentrados de minerales a un precio irrisorio y nos regresan aparatos como los celulares con un valor agregado, qué sé yo, pues 1000 veces mayor que el precio de la materia prima. O sea, la materia prima para hacer este aparatito será pues un par de soles, pero pagamos ahí 2000, 3000 soles. La ciencia y tecnología sirve precisamente para crear conocimiento que nos permita no vender solamente piedras, sino vender objetos de alto valor. Es decir, vender celulares, pero no necesariamente vender celulares, sino vender patentes de mejoras de los celulares. O sea, no se requiere acá hacer un celular nuevo, sino encontrar e investigar para una mejora del celular. Entonces, cuando se incorpora esa mejora en el celular, la empresa, que puede ser de cualquier país, cuando vende uno, un porcentaje correspondiente tiene que pagar al inventor de ese avance. Para explicarme mejor, les voy a poner un ejemplo, digamos, más visible para nosotros. En el año 1997 me compré un automóvil entre comillas de lujo, Peugeot 306 francés. Caray, bueno, y ese auto que es de súper lujo me causaba problemas, porque como yo soy un poco descuidado y olvidadizo, ustedes seguramente se acordarán también ese problema. Hay veces me olvidaba el motor prendido. Estaba prendido, la llave ahí, y me olvidaba que estaba prendido, y hacía nuevamente como queriéndolo prender de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con el motor? Ronca, ¿no? No sé, protesta. Allí se está malogrando el motor, estamos forzando, ¿no? O alguna vez me olvidaba el embrague en primera, y yo quería prender el automóvil, ¡prum!, daba un salto, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso fue en el 1997. Como cada vez me ponía más pobre, en el año
15 me compré el más barato de los automóviles, un automóvil coreano, Kia Rio. Y ahí también, como soy olvidadizo, a veces me olvidaba el motor prendido, además no sonaba mucho pues el motor, y hacía nuevamente el intento de prenderlo y no respondía. Es decir, era como si que no estaba haciendo nada. Alguien había inventado un circuito electrónico para incorporar a este automóvil ese pequeño seguro que si el motor estaba prendido, lo otro no tenía ningún efecto. E igual, si yo me olvidaba en primera, prendía y no arrancaba, porque había un circuito que detectaba que estaba en primera. Ese invento, el inventor de eso, le cayó cualquier cantidad de plata, y a su país, por supuesto. La empresa productora era coreana, pero como el invento se patenta, sin necesidad de que el país construya automóviles, ya estaba recibiendo parte de la venta de los automóviles del mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Corea había creado un ministerio de ciencia y tecnología para incorporar conocimiento en los nuevos proyectos. Lo mismo ocurrió con China. En 1978, Deng Xiaoping tomó el liderazgo en el gobierno chino. Deng Xiaoping había estado en Francia 6 años, conocía cómo funcionaba este asunto del conocimiento. Entonces Deng Xiaoping dijo, las famosas 4 modernizaciones le llamó, ¿no? Una de las modernizaciones fue ciencia y tecnología. Y se puso a trabajar, envió becados al extranjero, no sé si centenares de miles de chinos por todo el mundo. Yo me encontraba por allá, los encontraba ellos trabajando duro, aprendiendo cosas, y luego regresaron a su país y empezaron a inventar. En este momento, para hacerlo corto, breve, los chinos han destrozado prácticamente el mercado tecnológico de los países occidentales, en especial el de Alemania. Los pobres alemanes que eran orgullosos de su Mercedes-Benz y sus autos eléctricos, hoy en día están despidiendo no sé cuántos miles de empleados porque no pueden competir con los automóviles chinos, porque eso tienen, además de lo normal, tienen software, programas que te dan todo tipo de control, automóviles autónomos, música, prácticamente es como estar en una oficina, en un automóvil. No pueden competir ni Alemania ni Estados Unidos. Estados Unidos, para defenderse de eso, rompiendo con todos sus mensajes anteriores de libre mercado, no sé cuánto, se cierra el mercado, quiere cobrar 100% de aranceles a los chinos porque no puede competir. Eso me parece a los pobres amigos de Gamarra que querían que los polos tengan impuestos porque venían muy baratos, un polo a sol, ¿no? Todo eso con tecnología moderna. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros comenzamos con un ministerio de ciencia y tecnología que promovemos el desarrollo de la ciencia y tecnología, los instrumentos, los objetos de alto valor van a bajar de precio. Si todos los países del mundo hicieran lo mismo, los automóviles se podrían comprar por $4,000 y ese precio sería el justo, ¿eh? No sería demasiado. No permitiría que estas potencias capitalistas se aprovechen del monopolio y te ponen cualquier precio. Se han aprovechado por mucho tiempo. La época que vendían acá en Perú los Chevrolet, los Ford, te vendían a un precio muy elevado que le permitía a los americanos vivir como ricos. Los obreros ganaban un montón de plata. Ahora ya no pueden porque no pueden vender. Ya el conocimiento se ha dispersado porque muchos países tienen su Ministerio de Ciencia y Tecnología que promueve este tipo de conocimiento. Nosotros estamos hace 40 años acá, pero la derecha famosa no quiere saber nada porque ella dice solamente minas, lo mineral es suficiente. Mientras que nosotros proponíamos la creación, lo ha hecho Chile hace unos 7 años por ahí, lo ha hecho Colombia y nosotros seguimos atrás porque el gobierno de
Fuerza Popular y los aliados no quieren saber con ciencia y tecnología. Esa es la propuesta que nosotros tenemos en la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y también una carrera del científico para atraer, a repatriar a muchos científicos que son maltratados acá, para repatriarlos y poder nosotros empezar la verdadera independencia de estos tiempos, que es la independencia económica, científica, tecnológica. Sin tecnología avanzada, por lo menos competitiva en algunos sectores, no vamos a ser nunca independientes. Se requiere que nuestros jóvenes estén muy preparados en este campo. No se necesita ser millonarios, no se necesita tener grandes instalaciones para generar recursos. Por ejemplo, si es que los jóvenes, conozco a varios de mis alumnos que conocen programas de software, programas de computación, ellos trabajan para el extranjero. Desde acá hacen programas, ayudan a hacer automatización de empresas en el extranjero. Claro, les pagan la mitad de lo que le pagarían a la gente de allá, pero viene gran cantidad de recursos al Perú, solamente saliendo de la cabecita y sin necesidad de exportar tierra, sin necesidad de contaminar el ambiente, es decir, una venta limpia. Y esa es entonces la propuesta que tenemos. No quiero entrar en detalle de qué está compuesto, etcétera, ya hay un proyecto complejo, pero la idea es esa y creo que de haber hecho hace 200 años seríamos una potencia. Este sistema colonial que vivimos, porque todavía es colonial, no nos hemos decolonizado, seguimos pensando como los españoles que llegaron en esa época, exportar oro, plata y quedarnos acá siempre en la pobreza. Esto sería la propuesta, estimados amigos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Modesto, por la disertación que nos has hecho. Antes de pasar a las preguntas, vamos a darle la palabra al padre. Gracias, compatriotas. Para mí es un honor estar compartiendo la mesa con nuestro compatriota Modesto Montoya, porque tengo mucha admiración y mucho respeto. El título de esta conferencia referente al Ministerio del Ambiente y la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología me parece bastante pertinente. Creo que pocos lo entendemos en la política, o los políticos peruanos tienen muy poca noción de esta necesidad. Y creo que es porque en principio no conocen la historia de su país. Miren, cuando hubo el encuentro o el choque de civilizaciones en Cajamarca, a todos obviamente nos ha marcado en la historia de nuestra república. Sin embargo, ahí en que somos insertados a Occidente, o empieza la globocolonización que hasta ahora sigue vigente, significa para nosotros el enfrentamiento no solo entre la infantería india o cobriza contra la caballería, artillería y arcabucería occidental. Es también una diferencia de tecnología tremenda. 10 años después que hubo ese choque de civilizaciones en Cajamarca, el Japón, que en ese tiempo se llamaba Zipango, llegó una embarcación portuguesa con comerciantes, llevando mercancía, llevando productos. Entre esa producción había una docena de arcabuces. Los arcabuces son el primer modelo del fusil de fuego, del arma de fuego. O sea, estamos entrando a la tecnología científica. Ya no es un arma blanca. El arcabuz ya hay pólvora, ya hay ciencia, hay un mecanismo. Y también llega la artillería. Entonces el shogun de Japón, o de Zipango, compró todo el barco, toda la mercancía, los arcabuces y todo lo que había que traían vituallas. 2 o 3 años después regresó el mismo barco, trayendo más mercancía. El shogun volvió a comprar todo menos los arcabuces. ¿Por qué? Porque ya los fabricaban.
Es decir, seguramente, pues el shogun había recibido los dos arcabuces, una gran sorpresa, porque ese tiempo en el Japón los samuráis combatían con arma blanca, nada más, caballería y arma blanca, coraza, todo, pero no había arma de fuego. Entonces, seguramente lo desarmaron en sus 200, 300 piezas, y los orfebres nipones han recreado. Entonces, cuando llega el barco portugués, más o menos en 1550, ya el ejército samurái tenía su fusilería propia, Made in Japan. Made in Japan. Entonces, cuando uno ve en las películas del gran clásico cineasta del Japón, Akira Kurosawa, que es el cineasta nacionalista del Nippon, la gran película que tiene los 7 samuráis, lo que uno le asombra es que son guerras medievales del siglo XVI, XVII. Y usted ve la caballería y la fusilería de los ejércitos de los samuráis. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo puede ser? Y ahora me lo explico. El problema que acá nosotros tuvimos es que no llegaron comerciantes y no llegaron militares. Y ese es un gran problema porque desde entonces, desde que el último amauta nuestro, en su mente recreó las coordenadas o las dimensiones matemáticas o trigonométricas del último complejo de andenerías, seguramente del Valle del Colca o en el valle de cualquier valle. Ese amauta fue asesinado del último arcabuzazo, del último Almagro que vino en 1532 o del último Pizarro. Desde entonces, las neuronas nativas no recrean nada, no producimos nada. Por eso que seguimos siendo exportadores de piedras. En los circos hay números en que sale un chimpancé montando una bicicleta, de manera muy sofisticada, casi artística. Pero ese chimpancé no tiene noción de cómo se hace esa bicicleta. Entonces, esa es más o menos la situación de los países subdesarrollados, del Asia amarilla, del África negra, subsahariana y de la América cobriza. Estamos despojados de la ciencia y tecnología por la globocolonización. Hace poco, ahora estamos sacando el periódico nacionalista, va a volver a salir el periódico Contador, estuve revisando unos datos y vi una colación. Me informé de las patentes. Las patentes, entiendo yo, doctor, que son creaciones científicas que uno las registra. O sea, son mentes que crean. Acá existe Indecopi. Me estuve pidiendo cuántas patentes hay acá. Hay varios millares, ¿eh? En varios años. Pero las patentes a nivel mundial, pues, solamente el estado de California, de los 50 estados que todos Estados Unidos tiene como 5 millones de patentes. O sea, 5 millones de creaciones, de inventos. Y si juntamos todo Estados Unidos, nosotros no somos ni de 0.00, 50 ceros y el 1, 0. Así estamos. Entonces, es imposible que salgamos del subdesarrollo en esa situación. Es más, estuve viendo los récords de los premios Nobel, no de literatura, no, ciencias, química, física, matemática, lo que crea, pues lo que hacen los celulares, lo que hacen las cosas, lo que hace el mundo. Todos son apellidos anglosajones, 95%. Norteamericanos, o sea, primero, españoles, creo que el último fue Ramón y Cajal, el que descubrió las neuronas. Después no hay ninguno más. O sea, que apellidos latinos, menos quechua, no hay ni un quechua, ni un maya, ni un huanca, ni un huanca, menos, pues es imposible. Entonces, los premios Nobel los arrasan los japoneses, las potencias desarrolladas, pues. Esos arrasan los premios Nobel. Nosotros somos totalmente desconocidos ahí. Entonces yo me pregunto, pretender lograr el desarrollo sin ese conocimiento es una utopía. Es una utopía, ¿verdad? Es un gran reto. Y más aún cuando veo también el récord de las universidades. Con mi hijastro estaba viendo y le dije, mi hijo, las principales 50 universidades están en Norteamérica e Inglaterra. Ni siquiera en China, ni siquiera en Rusia. Y la principal, la más adelantada de Latinoamérica está en puestos 150, 200. Y del Perú creo que estamos del 500 para abajo. Y eso, 1, 2.
Entonces, en verdad somos unos pigmeos, somos unos microbios, somos ridículos. Entonces, como se dice, el primer sentimiento revolucionario es la vergüenza. Un sinvergüenza no puede ser revolucionario, tengamos vergüenza primero. Entonces, seguramente esto que estamos pasando, esta angustia que estamos pasando, porque yo lidero una opción política. Yo me tengo que preocupar por eso, con todos los que estamos acá, y estoy angustiado. Estoy angustiado porque cada vez que veo los datos me siento más. Yo pensé que estábamos mejor, estamos recontra mal. Y lo peor que no tenemos noción de eso. No tenemos noción de eso. Entonces, nuestro deber como partido político nacionalista es pensar estas cosas, salir del atolladero. Entonces, esa de formar el ministerio, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, el antecedente del nacionalismo inmediato fue Velasco. Y con Velasco, si no me equivoco, yo era niño, pero me acuerdo que fue noticia, que trajo el reactor nuclear de potencia cero, pero era el reactor nuclear que trajimos creo que de Argentina, como esto. O sea, hace 50 años ya se pensó en eso, ¿no? El Guarangal, o sea hubo una conciencia de que había que hacer un proyecto nacional. Entonces, yo estoy viendo que acá lo que necesitamos es un renacimiento andino. En Europa, después cayó el Imperio Romano, entramos al Medioevo y empezó la barbarie, ¿no? Se puede decir que la humanidad europea retrogradó y comienza una reacción, que es el Renacimiento. El Renacimiento simplemente fue recrear el futuro en base al pasado. O sea, el Renacimiento se basa en los clásicos helénicos de hacía 2000 años. Platón, Sócrates, los científicos, Euclides, Pitágoras, Arquímedes, reestudiarlos. Pero eso no involucraba que esos renacentistas como Erasmo de Rotterdam, Galileo Galilei, Copérnico, sí, se volvían a vestir con las túnicas de antes de Cristo o de la época de Atenas. No, era simplemente recrear en nueva y superior dimensión. Entonces empieza, gracias a ese renacimiento, esa actitud de rescatar los clásicos, desde el punto de vista nacionalista, y nace la etapa científica en Europa. Para mí ese es el gran triunfo de ese renacimiento científico que hay, artístico y científico. Entonces acá lo que necesitamos es un renacimiento de las ciencias y artes nuestras, nativas. El problema es que si no hay una garantía política al respecto, simplemente es utopía. Entonces, yo que he combatido a Sendero Luminoso sí aprendí algo, salvo el poder, el resto es ilusión. Entonces, compatriotas, tenemos que llegar al poder. El problema es que se ha llegado al poder y se ha fracasado. Con Ollanta, traiciona, con Castillo, inepto. Ese es el problema. Parece que los líderes se quiebran cuando llegan. Gobiernan con la carta del enemigo. Eso pasa. Entonces, ese es el problema que tenemos. Tenemos que ganar la elección. Tenemos que tener una dirigencia fuerte, pero con la visión clara. Y en este aspecto, esta cuestión de la ciencia y tecnología para mí es el problema del subdesarrollo, conjugado con la carencia de identidad nacional. Ese es el problema. Mientras más claro tengamos el problema, para nosotros es más fácil encontrar la solución y en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Bueno, ahora vamos a comenzar con las preguntas. Tu nombre, por favor, y acá para que te puedan grabar. Pasa para acá. Dices tu nombre. A ver, buenas noches con todos. Mi nombre es Javier Wong, ingeniero de minas, también egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y con respecto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo tengo una duda, ¿no? Tengo un temor, ¿no? Crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿acaso no generaría una burocracia inservible? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿No sería mejor más bien reformular el sistema educativo superior? ¿No sería más bien pensar en las viejas écoles, por ejemplo, que hay en Francia, donde el egresado de una école es un hombre prácticamente un oficial al servicio del Estado? ¿No sería mejor que el posgrado, que actualmente es la punta de la pirámide de la investigación científica del Perú, sea a tiempo completo?
Eso de ahí es una inquietud que tengo, ¿no? Claro, hay que mirarlo más a fondo de repente el proyecto, ¿no? Y con respecto al Ministerio de Energía y Minas, respecto al Ministerio del Ambiente, al tema más bien no sería más práctico para industrializar el país, por ejemplo, trabajar el tema de la nacionalización en su versión estatización y en su versión, digamos, promover a los productores nacionales y ahí engarzar el sistema educativo superior con el desarrollo de estas empresas para hacer investigación. Eso de ahí sería un poquito las inquietudes. Y bueno, gracias por la oportunidad. ¿Contestar ahora o hacemos varias preguntas? Para ser breve en la respuesta, ¿no? Todo lo que señala el colega me parece bien, hay que hacer todo lo que nos dice. Pero justamente el ministerio no es un fin, es un medio, ¿ah? Porque de acuerdo a la estructura del Estado actual, las propuestas se hacen en el Consejo de Ministros. Lo que dice el colega se puede proponer en el Consejo de Ministros, se aprueba y se presenta al Congreso. Mientras que no haya un ministerio que piense en el desarrollo del país, un desarrollo serio, no hay forma de proponerlo. Hay una posibilidad que la población se organice, haga una propuesta con miles de firmas. No, si se tiene un gobierno revolucionario, tecnológicamente hablando, él puede hacer eso. No que hay un candidato, un expresidente que decía, ¿para qué sirve el ministerio? Se tiene el Ministerio de Educación y ve cómo está la educación. Es cierto, pero es un pensamiento absurdo, porque tampoco está bien el Ministerio del Interior, estamos mal en seguridad, estamos mal en agricultura, por lo tanto no deberíamos tener ningún ministerio. El gobierno tampoco tendríamos que tener un ministerio porque esto está mal. Ese razonamiento del señor expresidente me parece elemental, que me sorprende que haya estudiado en grandes universidades y haga deducciones tan absurdas. Pero sí, se necesita ministerio para aplicar, proponer las ideas que usted señala, escuelas de alto nivel, de promoción de la ciencia y tecnología, todo eso. Gracias. Después se la digo. ¿Nombre? Buenas noches, compatriota. Buenas noches. Sandro Pérez, metalurgista de San Marcos. Puntualmente, vamos a aterrizar las ideas. Doctor, ¿estaría dispuesto a conformar un frente político en donde se integren estas propuestas de desarrollo de la transformación de la materia prima? Ya hemos hecho intentos previos en el Partido de la Ciencia, usted recordará, pero todavía muchos profesionales aún tenemos esa espina por hacer de este país un lugar industrializado, con futuro para los profesionales y no solamente exportadores de profesionales, que es lo que actualmente somos. Y mayor, necesitamos integrar a los profesionales de nuestras universidades locales para fortalecer ese frente y tomar esas propuestas. Muchas gracias. Claro, es totalmente cierto esta inquietud. Yo también la comparto, hacer ese frente, estoy seguro que el profesor Modesto también. Sin embargo, yo quisiera ir más allá, porque nuestro deber como políticos, como partidos, es ir más allá de lo que ve la población común. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que debemos adoptar como país soberano? ¿A qué me refiero? Me refiero que si vamos a seguir con el modelo global, vamos a hacer más de lo mismo, es decir, y justamente es un tema de la conferencia, es la situación medioambiental, ¿no? Estamos viendo que el modelo de desarrollo occidental es contaminador en sí mismo. La situación ambiental del planeta es terrible, es notorio. Y eso colisiona de alguna manera con nuestra naturaleza de desarrollo que en todo caso estaríamos encaminados, que es la minería, ¿no? Entonces,
acá hay un problema que también tenemos. Ahorita se va a abrir, por ejemplo, se va en Sauder, Perú, Cooper Corporation, están haciendo fiesta porque este año arrancan con la explotación de Tía María. Seguramente va a haber muertos, y otra vez se va a postergar. Pero a lo que voy, ¿cuál es nuestra posición con respecto a la minería transnacional? Yo creo, ¿no?, de que por sentido común debe haber un ordenamiento territorial. Entonces yo, aparte de nacionalistas, somos ecologistas. Entonces yo digo, no sé si a mí me demostrara la ciencia que el maíz puede crecer en el relave minero, yo sería el primero en invocar que se establezca la mina en el Valle del Tambo. Pero como eso no me lo han demostrado nunca y no creo que me lo demuestren, por consiguiente, en este ordenamiento territorial, por sentido común, debemos establecer que donde la minería colisione con el agro y con la ganadería, simplemente no hay minería. Entonces es un principio para nosotros. Entonces, esto va para la minería transnacional y también para la minería informal. Esto es en un campo. Entonces podemos ver en todos los campos, pero más allá de eso, yo digo, el modelo de desarrollo de Occidente, que es el cual estaríamos nosotros encaminados, fue depredador de sus selvas, fue depredador de sus bosques. Estuve leyendo un libro sobre la Real Armada Inglesa que dominó los mares en el siglo XIX. Cada barco inglés de la Gran Armada era medio bosque talado. O sea, esas grandes armadas han sido grandes bosques talados. A nosotros, que estamos como Perú, 34 millones de habitantes hacinados casi en la costa, principalmente en la República de Lima, que por el norte limita con Punta Hermosa, con Ancón por el norte, por el sur con Punta Hermosa y por el este con Chosica. Bueno, esta República limeña, que alberga 14 millones de habitantes, incluidos los 2 millones de venezolanos, lleva casi medio presupuesto. Entonces, acá, cuando en provincias ven que se quiere hacer el metro, el subterráneo, obviamente causa cólera, causa envidia, ¿no? Porque ese presupuesto debería ser ¿para dónde? Para Purús, para Caballococho, para las fronteras desérticas o abandonadas que tenemos. Entonces, ¿a qué quiero decir? Yo quiero decir de que si somos gobierno y queremos realmente desarrollar nuestro país, tenemos que repensarlo todo nuevamente, replantearlo todo nuevamente, porque desde 1532 se hizo las cosas al revés. Para empezar, las ciudades desde 1532 se han edificado en los valles, no en los arenales o en los pedregales o en los cerros, sino en los valles. El Nilo es intocable, el Cairo está en el desierto, las pirámides están en el desierto, que hay que ser bien traidor para construir en el oasis y no en el desierto. Chan Chan está en el desierto, no está en el valle. Caral está en el desierto, no está en el valle. Pachacama está en el desierto, no está en el valle del Urín. Porque los incas eran ecologistas, porque sabían que los 23 oasis que hay en nuestra costa son los 23 valles que bajan de la sierra. Y hay que ser bien animal para construir en el oasis y no en el arenal. Bueno, hemos sido bien animales hace 500 años. Un cáncer casi irreversible. Hemos desaparecido 3 valles en la ciudad de Lima. Ya no existe el valle del Rímac, ya no existe el valle del Urín, ya no existe el valle del Chillón. Hay 43 distritos hacinados, ¿no? Y ahorita va a desaparecer el valle de Chancay, ahorita con el puerto. Ahorita está desapareciendo. Entonces, es un hecatombe. Entonces, ¿qué haríamos nosotros, descendientes de los incas, si somos gobierno otra vez? Tenemos que destapar cemento. A eso tendremos que llegar o el cáncer es irreversible. Porque ¿qué les quiero decir, compatriotas? Así como va el mundo, así como va la globalización, así como va la economía, país que no siembra su papa se va a morir. Familia que no cría su pollo se va a morir. El 80% de nuestra sociedad es totalmente urbanizada. Hasta para seguridad nacional estamos totalmente vulnerables. Chile ha estado con un apagón del 98%. 3 días. Y hasta ahora están en un caos. Felizmente los chilenos son tan animales como nosotros. Su energía la tiene una empresa extranjera. Hubiera sido que fuera peruana, ¿no? Le apagamos la luz, escuchamos y recuperamos a Arica al toque. Entonces, a lo que voy.
Toda nuestra energía está en poder extranjero. Toda nuestra energía. Es decir, tampoco somos independientes en eso. La luz que estamos está en poder entre ahorita chinos. Entonces a lo que voy, todo está concatenado. Y voy, ¿no? El modelo de desarrollo que queremos. El modelo de desarrollo que queremos tiene que tener como materia gris nuestra gente de la UNI, nuestra gente de las universidades, que están saliendo al extranjero, taxiando. Entonces, es un reto que tenemos. Entonces, a lo que voy. Por ejemplo, hemos visto el ejemplo de China. Pero China, para ser lo que es, antes pasó por una gran revolución total, con Mao, la revolución cultural. Antes hubo una gran guerra. Y hubo también antes una revolución nacionalista con Chiang Kai-shek. Y antes estos eran una desgracia como país. Salían de un país colonizado, la guerra de los Boers, la guerra del opio. Un país casi decadente. Pero esas dos grandes regresiones que tiene China en el siglo XX, como la revolución nacionalista de Chiang Kai-shek y la revolución comunista de Mao, sin eso es imposible Deng Xiaoping. Sin eso era imposible lo que ahora es China. Además que China tiene su mercado asegurado, pues tiene 1.200 millones de habitantes. Ellos pueden fabricar y que ahí en su mercado todo les sale barato. Nosotros somos una población de 34 millones. Nuestro objetivo etnonacionalista es hacer una gran confederación con Bolivia y Ecuador, que son nuestras repúblicas hermanas, ¿no? Alcanzaremos los 60 millones ya candidatos para el BRIC, pero así como estamos es imposible. ¿A qué quiero decir? Que si tenemos un verdadero norte de desarrollo, tenemos que pensar en los dos proyectos nacionales de desarrollo que tuvo el Perú en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XX fue el proyecto andino del Mariscal Santa Cruz, la Confederación Peruano-Boliviana, y que involucraba a Ecuador. Era una confederación tahuantinsullana, era una internacional incaica. En ese tiempo, eso chocó con el proyecto de Diego Portales y sucumbió en la guerra del 79. En el siglo XX, el otro proyecto nacional, Velasco. Ese fue un proyecto nacional. Emanciparnos, crear ciencia y tecnología, por lo menos se tenía la noción. Y vuelve a colisionar con el proyecto nacional chileno de Pinochet. Se colisionó. Ahora, después de 50 años, hemos podido llegar. Ollanta traiciona. Y Pedro Castillo, inepto. Eso era una posibilidad con nosotros. Corregiremos lo de la traición y lo de la ineptitud. Pero eso sigue siendo un problema. Porque, ya te dije, tenemos el 0.00001% de los premios Nobel, ¿no? De las patentes. No creamos nada desde la época de Atahualpa. Y tenemos modelos de desarrollo postizos. Entonces nosotros estamos apuntándonos a las fronteras vivas. ¿Cómo puede ser posible que nuestra juventud esté hacinada, prostituyéndose en las plazas, todo, familias destrozadas y todas las planicies amazónicas abandonadas y entregándoseles a congregaciones extranjeras como los menonitas? O sea, los chongos bien hacinados en las urbes, ya invivibles, y regalándoles la Amazonía a los extranjeros. Eso es lo que está pasando ahorita. Entonces nuestro modelo de desarrollo es reconquistar nuestro país, reconquistar la Amazonía. Entonces acá yo tengo una gran duda. ¿Una hectárea de bosque da tanto oxígeno como una hectárea de maíz? Es la gran duda que tengo. Porque si nosotros vamos a plantear el desarrollo, tenemos que transformar la Amazonía. Y ahí nos van a decir, oh, están depredando, están cortando el último pulmón planetario. Entonces, ¿cómo respondemos a eso si es una necesidad? ¿O tenemos que seguir abandonando la Amazonía para la que tengan 4 o 5 ONGs extranjeras? Y a nosotros hacinados. Porque los europeos y los norteamericanos reemplazarán sus bosques con grandes cultivos extensivos. Te sigue dando oxígeno. Sigue dando oxígeno. Entonces yo planteo, tenemos millones de jóvenes hacinados en las ciudades y nuestros bosques están abandonados y a merced de extranjeros, hasta por seguridad nacional. Entonces la única manera de desarrollo es también haciendo una nueva recreación demográfica. Los incas descentralizaban con los mitimaes y regionalizaban con los suyos. Todo está mal en el Perú. Entonces tenemos que rehacer todo eso un nuevo Pachacuti, pero eso es una refundación. Esa es la refundación, pues. Entonces yo tengo mi teoría, y acá termino. Yo tengo mi teoría de la República India, que tiene su signo de los tiempos, y que sucumbe en Cajamarca en 1532, y es sustituida por la República Española. 50 virreyes, y el signo de los tiempos es el asesinato de nuestro Inca. Es sustituida por la República Criolla,
En los campos de Junín y Ayacucho había la lucha armada. Y esa República de Criolla ahorita está sucumbiendo después de 200 años. Y su extrema unción son los últimos 30 años de presidelincuentes, las bajatistas, con la constitución del japonés. Esa es la agonía. Entonces estamos en una etapa refundacional. ¿Y qué se viene? Viene la República Mestiza, que también tendrá su signo de los tiempos para la pena capital para los presidelincuentes. Pero ¿qué va a hacer la República Mestiza, la República Chola? Definir su identidad y ahí recién al desarrollo. Entonces estas reuniones son buenas, porque estamos meditando cómo hacerla, cómo no guanearla, cómo no fregarla. Ya no podemos fallar. Ese es el gran reto que tenemos. Y también que nos reunamos, porque esto es bueno. Muchas gracias, compatriotas. Buenas noches con todos. Bueno, yo también soy de Ingeniería Electrónica de la UNI. Bueno, yo trabajé 10 años en Intel y ahí se hacían ya prácticamente concentradores digitales para telefonía. Vino Fujimori, anuló todo eso y ya se compró centrales ya brasileñas. Entonces lo que voy a hacer es esto, de que en esa época ya se estaba generando prácticamente lo que se llama computadores, computación digital, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado siempre abandona a los científicos, ¿no? Y más prefieren educar a los técnicos que saben operar máquinas, pero no fabricar las máquinas? O sea, eso es lo que quisiera preguntarle, ¿no? O por decir ahora, yo quiero quisiera hacer mi tesis ya actualizado, por decir que sea computación digital, pero cuántica, con qubits. O sea, eso nadie, supongo que lo ha hecho, pero no sé si me podrían apoyar en eso, ¿no? Porque no se ve el apoyo del Estado en ese caso, ¿no? O sea, mi pregunta en síntesis sería, ¿por qué se prefiere la educación técnica y no la científica? Bueno, como se está diciendo, es el modelo de desarrollo que tenemos, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. Hay la famosa teoría del mal holandés, que se conoce como país que tiene mucho recurso natural, y como tiene mucho recurso natural, aquellos que controlan esos recursos naturales pueden vivir bien vendiéndola fácil, y mientras que el resto que lo parte el tren, más o menos la idea, ¿no? En cambio, si no hubiera recursos naturales, todo el mundo tendría que trabajar creando cosas para vender, y eso le permitiría vender cosas de alto valor. La pregunta anterior, interesante, sobre las alianzas entre partidos, entre movimientos. Este programa que nosotros pasamos todos los días a las 7 de la noche se llama Sin ciencia no hay futuro, que es una frase que nació en el año 2006. O sea, ningún partido que pretenda cambiar el desarrollo, la historia, el curso de la historia del Perú, puede hacer algo si no tiene una política científica. Y por razones ideológicas, supongo, los llamados partidos de derecha no les interesa el tema, porque son precisamente los partidos que están relacionados con aquellos que se aprovechan de los recursos naturales y viven muy bien. El resto, que se lo parte el tren, ¿no? Por eso es que nosotros siempre somos invitados para conversar por los llamados partidos de izquierda, jamás por los partidos de derecha. Ellos están en otros. Las reuniones que ellos tienen son de los grandes empresarios. Yo iba por un tiempo a estas conferencias anuales de empresarios de la CONFIEP y escuchaba lo que hablaban. Prácticamente eran intereses que no tenían mucho que ver con los intereses populares, mientras que los llamados partidos de izquierda, que quieren salir de esta situación, les interesa un poco la ciencia. De modo que todos los partidos que quieran apoyar al Perú, no digo la ciencia, sino apoyar al Perú, basándose en la ciencia, por supuesto nosotros siempre estaremos atentos. Pero por supuesto también debo señalar algo muy apropiado, me parece, para comprender, porque muchas veces
se me acusa de estar llorando por los científicos. Tú paras hablando de los científicos, me dicen, no, ganan poco, etcétera. Le digo, mire, francamente, están ustedes muy equivocados. Yo no estoy defendiendo a los científicos, porque los científicos tienen mucho poder, no necesitan ser defendidos. La gente que egresó conmigo de la UNI, solo yo estoy acá en el Perú. Todo el resto le pusieron mala cara, tomaron su maleta y se han ido, pues. Compañero más cercano a mí, por ejemplo, que se llama Víctor Coronel, que nació en una calle polvorienta de San Martín de Porres, ingresó a la UNI, pues fue a Estados Unidos, estudió en la Universidad de Columbia, ganaba $10,000, $15,000 al mes, ahora tiene un dúplex en el barrio lujoso de Manhattan. La vez pasada que fui a visitarlo, vi que su baño acababa de ser arreglado. Le digo, ¿cuánto te ha costado tu baño de arreglado nomás? Arreglado nomás, $20,000 solamente por tocarlo. Ahora está jubilado. ¿Qué hace en su jubilación? La vez pasada le dije, oye, tengo aquí un problema de cosas de Grecia. Le puse el problema, a la semana siguiente me dice, mira que estoy en Grecia, he venido a ver tu problema. Se va, toma su plata y dice, ¿a dónde va? La semana pasada estuve en Vietnam. Y así, son gente que vive muy bien, no tiene necesidad que lo defienda, los científicos van al país. En este momento las potencias, para pelearse entre ellas, están buscando como agujas en el pajar científicos. El propio Trump, que es un racista reconocido, ha hecho la disposición que solamente entre gente que tenga estudios universitarios en ciencia y tecnología. La propaganda de internet te dice, mira, si usted sabe ciencia, matemáticas, etcétera, aquí te ayudamos, ven, no necesitas tener contrato, vente. Como que no estoy defendiendo yo a los científicos, lo que estoy defendiendo es al país, porque veo que si seguimos así, habrá más pobres. Y nosotros hemos ya predicho hace unos 10 años que lo único que va a crecer en el Perú, si seguimos así, lo único que va a crecer es la violencia, la delincuencia. Y eso se debe a que la gente no tiene empleo, no tiene que comer. Y como no puede ir a robar a los ricos porque están súper protegidos, roban al menos pobre, al vecino, al que llega con su salario. Es decir, estamos peleando entre pobres. Los profesores universitarios corremos el riesgo de ser extorsionados a la salida, pero los que dominan el país no tienen ese problema. No les interesa, a ellos no les interesa resolver la seguridad ciudadana, por una razón muy simple de comprender, porque la inseguridad ciudadana no les afecta, al contrario, les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque dejan que los pobres que no tienen nada que comer asalten al vecino, tengan algo que llevar a la boca y no hacen una revolución social, no hacen protesta social. Dicen, ¿para qué voy a hacer protesta social? Le robo al vecino. No voy a hacer manifestaciones, yo le robo al vecino. Es decir, a mí me parece que lo hacen a propósito. La inseguridad ciudadana conviene al sistema, conviene para que no haya una protesta social, porque si no tuvieran empleo y no pudieran robar, tendrían que hacer grandes manifestaciones para cambiar las leyes y la seguridad en el país comenzaría a ser dada. Lo hacen en otros países, ¿no? Otros países que no tienen este problema de inseguridad, al que no tiene empleo le dan un sueldo mínimo vital. Obviamente, si tienen que comer, no tienen que violentar. Pero de modo que aquí digo francamente que este gobierno y los que vienen con el mismo modelo no solamente no van a resolver el problema de la inseguridad, sino, como estamos viendo, va a ser cada vez peor. No solamente la inseguridad ciudadana, sino la inseguridad de los edificios, la infraestructura se va a caer a pedazos porque ellos quieren ganar lo más que puedan, no importa si hay muertes, si hay accidentes, ellos van a tener más ganancias mientras menos seguras sean sus edificaciones. Por eso es que estamos nosotros muy comprometidos con los partidos que, como ustedes muy amablemente nos invitan para hablar no de defensa de científicos, sino de defender la patria, y eso se logra con conocimiento, con ciencia y tecnología. Gracias.
Buenas noches a los profesores. Mi nombre es Julio Álvarez, estudiante de San Marcos. Yo quería hacerle una pregunta al profesor Montoya, que consiste en que después de haber disuelto el Congreso en el 2019, el 2020 se eligió un Congreso complementario, donde el partido dominante quedó reducido a su mínima expresión. Creo que llegaron a 11 o 12 congresistas fujimoristas. Pero hubo fuerzas nacionalistas, 13 congresistas, también del FREPAP algo de 17, y quiero mencionar que en las postrimerías de ese pequeño periodo, el 15 de julio del 2021, fue publicada una ley, la 31283, la ley que declara de interés nacional la nacionalización del litio, la explotación del litio y sus derivados. Y en su segundo artículo dice claramente que el Ejecutivo tiene que reglamentar en 60 días esa ley para hacer uso del litio en todos sus derivados. Sin embargo, a los 10 días ingresa el gobierno de Pedro Castillo, que usted ha sido parte de ese gabinete, de ese gobierno, y sin embargo han estado más de 500 días y no han podido reglamentar esa norma. Mi pregunta es, ¿a qué se debe si con tanto esfuerzo ingresaron congresistas de tendencias nacionalistas en gran porcentaje y no han podido, de lo que dejaron esa ley, el 15 de julio que le digo, no han podido reglamentar? Y bueno, saliendo el presidente Castillo, pues obviamente no van a tener mucho interés, pero esa era una pregunta que tengo para usted. Gracias. Bueno, muy brevemente sobre el tema de los reglamentos. Nosotros quisimos, lo que usted está hablando, hay también reglamentación de la explotación del uranio, todos los recursos naturales ahí está pendiente, no se logra. Pero la tardanza de esas normas, yo conozco mejor el que a mí me correspondía en el ambiente, uno empieza a hacer proyectos de modificación de leyes en favor del pueblo e inmediatamente la prensa, se pueden ver los periódicos, ¿no? Ministro quiere estatizar la empresa, es el cuco, ¿no? Ministro quiere estatizar la empresa, es decir, defender un poco los intereses de la población, inmediatamente lo ponen como si que nosotros quisiésemos estatizar, hacer cosas contra la propiedad, etc. No conozco el detalle de lo que usted está señalando, pero ese más o menos es el comportamiento actual. Donde sí se apuran en hacer las leyes, las normas, es temas como la deforestación, ahora la pesca en las reservas nacionales como Paracas, en eso sí se apuran. Bueno, eso es pues la situación de los partidos que están ahora en el poder, que todos sabemos de qué campo están, ¿no? Gusto de saludarte, Modesto, no lo vemos desde planeamiento, desde el plan. Mi reflexión es la siguiente. No ha sido posible el desarrollo tecnológico autónomo en un país si es que no había una fuerte presencia del Estado. Japón, por la restauración Meiji, desde el Estado se decidió alcanzar a Occidente, la tecnología de Occidente. En el caso de Internet, surgió del Estado, de la Fuerza Aérea norteamericana. La conquista de la Luna, con la creación de la NASA, fue una decisión del Estado que permitió una serie de conocimientos y descubrimientos científicos que se aplicaron en la técnica de manera importante. Entonces, lo que hay que reivindicar es la decisión política de un Estado soberano que además tiene que tener un sistema de planeamiento, porque esto es lo que contrarresta al mercado. El mercado no desaparece, existe, pero tiene que estar subordinado. ¿Y cómo se subordina al mercado? Con un plan y con la decisión política de aplicar un plan. Entonces tenemos que reconstruir un sistema de planeamiento. Tú estuviste ahí, sabías lo débil que era, para que refleje
exprese el proyecto nacional en una etapa de desarrollo y tenga la fuerza suficiente como para articularse con la universidad, articularse con la formación de la gente, articularse con el contacto de los científicos peruanos con los que viven fuera del país, que son peruanos, y solamente una política nacionalista, porque eso se explica en China. Los chinos que iban a Estados Unidos todos regresaban, y a pesar de que les ofrecían ganar más, porque tenían un sentido nacional. Y es más, ahora que ya pueden ganar más, y eso sí les preocupa a Estados Unidos, están regresando los que ya han estado 15 o 20 años en Estados Unidos y están recogiendo lo más avanzado y se los están llevando a China ahora. Pero eso necesita un sentido nacional, patriota. Los japoneses lo tenían, los chinos lo tenían. No hay país que haya desarrollado tecnología que no haya tenido un sentido nacional, patriota. Creo que eso es fundamental. Un fuerte sistema de planeamiento, un sentido nacional, ¿no?, que comprometa a la gente más allá simplemente del incentivo económico, que es fundamental, pero no es suficiente. Esa es la reflexión, ¿no? Bueno, quería hacer un comentario a raíz de las preguntas que han venido. Miren, compatriotas, nosotros aspiramos a ser gobierno, si no, no estaríamos reunidos acá. Y como somos nacionalistas, reivindicamos a los gobiernos nacionalistas anteriores y el único que sabemos es el de Velasco. Y con Velasco hubo un proyecto que ya he referido. Entonces, ¿cuál va a ser la relación de los científicos peruanos con un gobierno nacionalista? Yo creo que en verdad van a ser unos privilegiados. En tanto conjuguen con el objetivo nacional de desarrollo que vamos a tener. Entonces, para tener un objetivo de desarrollo, primero tenemos que descifrar bien el problema. Descifrar bien el problema. Analizarlo al detalle, porque si no desciframos bien el problema, la solución va a ser errada. Entonces, cuando analizamos la situación del país que vamos a heredar, es como cuando uno va a hacerse cargo de un pueblo, de un cuartel, de un colegio, de una organización humana, de una sociedad, hasta si fuera de otra profesión, ¿no? Me tengo que preocupar a dónde voy. Entonces yo pienso que el principal problema donde vamos a tener en términos globales es que nuestro material humano está fallado. Es un problema, el material es lo principal. ¿Por qué digo que vamos a heredar un material humano fallado? Porque podemos asumir que la mitad de la población está desnutrida. Porque sabemos que 46% de niños entre 0 y 5 años están desnutridos. Entonces, si los hijos están así, ¿cómo estarán las madres? ¿Cómo estarán los padres? Porque ellos dejan de comer por el niño. Entonces, podemos establecer con toda tranquilidad que medio Perú está desnutrido. Es decir, material humano fallado. Ese es el problema. ¿Cómo? Porque si queremos desarrollar, todo arranca de ahí, de las proteínas. Es un problema principal de proteínas que tenemos que afrontar. ¿Cómo solucionar? Eso es para arrancar. Eso es para arrancar. Entonces, para solucionar este gobierno nacionalista que quiere desarrollar su país, quiere tener científicos, tener patentes, ganar los premios Nobel de Ciencia y Tecnología, ¿no? Es imposible, pues. Nuestro alumnado se duerme en la primera hora de clase, desde el jardín, porque están desnutridos. Y miren, cuando uno agarra el nacionalismo y lo hace coherente, nos damos cuenta que lo absurdo que es la sociedad nuestra, lo estúpida que es. Lo que a mí me parece bien absurdo, que nos vanagloriemos de que comemos rico. Oh, la cocina peruana es la mejor, todos debemos ser chefs. En el concierto internacional, los peruanos somos los cocineros globales. El suizo es el científico, el japonés es el tecnológico, el peruano es a la cocina. Ese es nuestro rol. Entonces, oye, compadre, mi mujer cocina rico, pero mis hijos están desnutridos. Hay que ser bien estúpido, ¿no? O algo por el estilo. Entonces me parece absurdo, me parece denigrante, me parece estúpido. Estos falsos valores, estos falsos logros criollos, que comemos rico.
No, compatriotas, no comemos mal. Porque mire cómo están nuestros hijos, pues. O quizás hay comida, pero no la distribuimos bien, no lo sé. Algo está fallando, y grave. Entonces, estos científicos nuestros, que normalmente salen a buscar trabajo al extranjero o terminan de taxistas, serán privilegiados en tanto nos ayuden al gobierno nacionalista a solucionar el problema de las proteínas. Entonces, ahí va cómo solucionamos el problema de las proteínas para 20 millones de bocas. Entonces, ahí tenemos que atacar al agro, a la agricultura, todo lo que produce proteínas, pesca nativa, pesca artesanal, de consumo humano, nada que agroexportación. ¿De qué nos sirve exportar harina de pescado o arándanos? Acá nadie come, tenemos a la gente desnutrida, no exportemos nada, que todo se quede acá. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, esas obras faraónicas de integración a la selva, las interoceánicas, grandes robos, Lavajato, presidentes, delincuentes presos. Yo siempre me he preguntado de la prisión, caray, ¿qué es Lavajato? ¿Qué es la interoceánica? ¿No es hormigón, fierro, cemento y ingeniería? Eso no lo podemos hacer en la uni, ¿no? Hemos hecho el Capañán, todas las carreteras, o sea, hay que ser bien antipatriota. Ahora, la carretera central la va a hacer los franceses. O sea, ya es normal, lo hacen los ingleses. Esto es traición a la patria, es lo más, nadie lo discute. Nadie discute eso. O sea, ya nos han ablandado el cerebro. Entonces yo digo, ¿qué pasaría si nosotros, por necesidad, nacionalizamos Southern Perú Copper Corporation, que es una de las grandes exportadoras de cobre, entre otras cosas más, de Southern Perú, o grupo mexicano, anglo-mexicano? Yo pregunto, ¿tendremos la capacidad con nuestros ingenieros de las facultades, los mejores, los espadas de honor de todas las facultades de ingeniería? Todos los espadas de honor los traigo. ¿Estamos en capacidad de mantener la producción de CU, de cobre, al mismo ritmo? ¿O somos tan burros que no hemos podido fabricar el arcabuz hasta ahora? Ese es el problema. Y baja la producción, ¿no? Entonces, eso yo quisiera saber, por eso yo vengo también a aprender acá. Porque si vamos a nacionalizar, vamos a estatizar solamente los muros, no el conocimiento. Y el conocimiento es el que vale. ¿Qué hago con mi máquina? No la sé usar. Voy a tener que rogarle al gringo que venga otra vez y dice, me va a someter peor. Entonces es un problema que tenemos que afrontar. Y ahí yo voy. ¿Qué ciencia y tecnología le podría apoyar este gobierno revolucionario, este gobierno nacionalista? Porque ¿cómo vamos a apuntar pues, a hacer una nueva NASA? ¿De qué nos va a servir? Apuntemos primero a lo que necesitamos acá. Y acá tenemos las fronteras vivas. ¿Cómo recolonizamos nuestra selva? Somos 34 millones de peruanos que tenemos los recursos para vivir como suizos, si queremos. Si quisieran, bien organizaditos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Entonces, yo digo, ¿no? Creo que en un gobierno nacionalista, de veras, el gran privilegiado va a ser el peruano. Y dentro del peruano, el gran privilegiado va a ser una nobleza de privilegio, como era el época de los incas, los científicos, o sea, los amautas y los yachachics que se extinguieron desde que fuimos insertados a Occidente. Es por eso que somos no nacionalistas. Gracias, compatriotas. A ver, vamos a dar las dos últimas preguntas. Quería responder, diputado. ¿Quieres responder tú? Algunas cosas que estuvieron pendientes. Ya, un momentito. Sí, bueno, estoy de acuerdo con las ideas expresadas sobre el Estado y la empresa privada y la educación, la alimentación, las proteínas. Solamente que debo puntualizar un asunto. Cuando uno habla de ciencia y tecnología, no solamente tenemos que referirnos a los nuevos inventos, sino también a lo que ya se sabe de ciencia y tecnología, lo que está en los textos, ahora en la internet. Por ejemplo, cuando yo era niño, había un curso, seguramente alguno de ustedes habrá llevado ese curso, se llamaba Niño y la Salud. ¿Alguno llevó ese curso? Muy bien. Como desde pequeño yo he sido un estudiante, como
como le llaman, aplicado, leía las cosas con seriedad. Y el profesor nos hacía dibujar lo que teníamos que alimentarnos, cómo debíamos alimentarnos adecuadamente. Dibujábamos el huevo, la vaca, la leche, la zanahoria, la carne, el pollo, todo, y ahí decía cuánto teníamos que comer. Porque si no hacíamos todo eso, íbamos a ser minusválidos física y psicológica, intelectualmente. También ahí nos enseñaban que los chicos a veces escupían. Hay que escupir, si es que hay que escupir, hay que hacerlo afuera para que el sol mate las bacterias, nos decían eso. Es decir, puedo hacerle una lista completa de cómo los maestros enseñaban. Y yo estaba siempre triste y el profesor me preguntó, ¿qué te pasa, Modesto, que estás siempre cabizbajo? Profesor, le digo, lo que pasa es que usted me hace sentir muy mal lo que me enseña usted. ¿Cómo que muy mal? Les enseño la verdad. Está bien, pero si usted me dice que debo comer carne, tanto gramo de carne, etc., en mi pueblo acá no veo, hay 4 vacas para todo el pueblo, no hay carne. Y el cuy solamente en el cumpleaños, si es que queda uno. Huevos ni hablar. O sea que usted me estaba diciendo que yo voy a ser físicamente mi talla, 1,60 m, no voy a tener la talla que me corresponde. ¿Y cómo quiere que yo esté alegre? O sea, ¿tú quieres que te mienta? No dije eso. Usted está preguntando por qué estoy triste, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. La ciencia, a los que están arriba, no les interesa que la gente pobre se entere que tiene que comer. Habla incluso del famoso menú contundente, como le llaman, ¿no? A 10 soles. Yo les puedo afirmar que en la Universidad Nacional de Ingeniería, mis colegas consumen un menú de 10%. Me da una pena que ni se den cuenta. Yo he tomado fotos, me hubiera gustado presentarlo acá. Una sopa de fideos, un montón de fideos, ¿no? Con unas patas de gallina, que no se puede comer casi nada. Y un tallarín saltado, medio kilo de tallarines con 4 pedacitos de carne. Eso comen los profesores de la uni. Yo traigo en lonchera, porque yo fui educado por un maestro y tomo en serio lo que me enseñó. Aquí hay ensaladas, carne, 120 gramos de carnes. Pero claro, ya muy tarde, a mi edad no va a resultar. Pero quiero mostrar que también nos sirve para vivir bien, para no envejecer muy rápido. Para terminar, quiero decirles un dato histórico, científico, que ustedes lo pueden averiguar bien. ¿Alguno de ustedes conoce Holanda? Ahí está. Nosotros paramos con nuestra botella de agua, imagínense. Todos tienen su botella de agua. Todos los holandeses andan con su botella de leche. En lugar de tomar agua, toman leche. Nosotros tomamos Inca Kola, Coca-Cola, que terminamos diabéticos, terminamos obesos, pero los holandeses no es que sean platudos, le han enseñado para qué sirve la leche. Toman huevos, queso. Pero eso lo han aprendido no hace siglos, más o menos hace 1,5 siglos se dieron cuenta de eso, por la ciencia. En el año 1860, aproximadamente, los holandeses eran más chatos que los peruanos. Nosotros medíamos en promedio 1,63 m y los holandeses 1,62 m. Cuando descubrieron este secreto de la leche, comenzaron a dedicarse a la ganadería, a tomar leche, queso, porque los huesos crecen con el calcio y ahora son los más altos del mundo, porque saben cómo alimentarse. Nosotros nos han metido en la ignorancia y nos venden veneno, nos venden gaseosa, azúcar. Aquí le dije, cuando me dijeron azúcar, ya pues échale media cucharita, porque tomar azúcar hace daño. Todo esto también es ciencia. Debemos conocer. De modo que al conocer ciencia,
le podemos exigir recién a que nos hagan producción de carne, producción de frutas, producción de esto. Pero si no sabemos que eso es importante, seguiremos con los fideos. Es una pena saber que nuestros compatriotas de los Andes, que no tienen el conocimiento ahora, nos engañan, han cambiado su quinoa por fideo, su papa por un montón de cosas. Una pena me da cuando en mi niñez siquiera comía quinoa con algo de cuy, ahora la quinoa la han cambiado por harina de trigo medio molida, le llaman quinoa de trigo, cosa impresionante. También hay arroz de trigo. Es decir, nos están tratando como para ser cada vez más minusválidos. Eso también es ciencia. Y solamente conociendo ciencia, a partir de la educación, tendremos el conocimiento para exigir que los gobiernos nos traten como seres humanos y no como animales. Muchas gracias, amigos. Sí, doctor, buenas noches, mayor. Mire, acá yo quiero aportar sobre lo siguiente, como dice, ¿no? Lo primero sería acá la industrialización, para poder ver el aspecto tecnológico. Seguidamente, debería haber voluntad política, que no existe en este momento con estos gobiernos. Y otra cosa sería, oportunidades para los jóvenes no hay. ¿No se recuerdan que hace un tiempo había un joven que se había ido a un banco a robar solo? Y cuando lo chaparon, descubrieron que ese muchacho había descubierto el motor a hidrógeno. ¿Se le da oportunidad? No se le da oportunidades acá, justamente. Yo le diría una cosa, de repente no me van a creer, ¿no? Yo soy investigador también. He hecho investigación sobre la próstata y el resultado yo lo tengo. Entonces, si al doctor Elmer Huertas, al doctor Tomás Borda le persiguen por sus descubrimientos, que no, ellos solamente acá en Perú quieren que sean consumidores y no como investigadores, entonces será peor para mí. Entonces, si hago el descubrimiento público, me van a perseguir. Entonces, yo soy estudiante, en la actualidad soy estudiante. Mi pregunta sería, doctor, ¿cuál sería el aporte de la inteligencia artificial hacia la ciencia y tecnología? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Brevemente, mis... Bueno, la inteligencia artificial tal como se conoce en este momento, por el momento en el Perú, es la utilización de todo el conocimiento que está en la Internet para beneficio nuestro. Por ejemplo, justo hoy estaba haciendo, me piden, tiene que ser un sílabus con todas estas normas para el curso de aplicaciones nucleares en el Perú. Entonces, te dicen la subilla, los conocimientos adquiridos, toda una serie de capítulos, ¿no? Tú le preguntas a la inteligencia artificial, dice, oiga, hazme una subilla para el curso de física nuclear y aplicaciones. ¡Brum! Te lo redacta. A ti te hubiera para pensar, sabes todo eso, pero ordenarte toma, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, en 3 segundos. Tú lo arreglas y así vas avanzando, y un trabajo que tú puedas hacerlo en 1 semana, lo haces en un par de horas. Esa es la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, sino que tú, la vez pasada, por ejemplo, quería hacer un programa de computación que me resuelva la emisión de neutrones de un fragmento de fisión. Ese programa, yo tendría que pensar qué frase poner, qué fórmula, me toma 1 semana. Pero si le pregunto a la inteligencia artificial, él toma los conocimientos que hay en la Internet, que alguien lo resuelve, te da. Esa es la inteligencia artificial actualmente. Yo le quiero, de repente, una amiga a quien quiero mucho, por decir así, me escribe un mensaje y le digo, mira, contéstale con mucho cariño
a esta amiga que no puedo ir a su casa porque tengo un compromiso en la universidad a la tal hora. Te hace una poesía en un segundo, la otra feliz, dice, qué bonito que me escribes tan lindo. Todo eso es inteligencia artificial, pero también ahora se va a reemplazar poco a poco a los seres humanos. O sea que los seres humanos vamos a ser desechables, porque así como yo desecho un montón de gente que podría estar trabajando para mí, las grandes empresas pueden hacer lo mismo. Pero lo que nunca va a poder ser reemplazada es la creatividad, el espíritu crítico de las personas. Por eso es que la nueva educación tiene que tener eso, desde los niños, la formación del espíritu crítico, del pensamiento disruptivo, cosa que nadie ha pensado, el descubrir cosas nuevas. Esa es la nueva educación que tenemos que darle a nuestros hijos. De lo contrario, si seguimos con la ecuación que estamos actualmente sufriendo en el Perú, digo sufriendo, estamos creando generación de hombres y mujeres desechables. Y eso creo que no debe ser el objetivo de ningún partido que se llame nacionalista y patriótico. Voy a trabajar, voy a ser el último, porque ya estamos sobre la hora. Ante todo, muchas gracias al mayor Antauro, al doctor Modesto Montoya. El Perú, a nivel latinoamericano, tiene una ventaja comparativa. Tenemos la mejor generación de oro de profesores preuniversitarios. Yo tengo el honor, la suerte de haber estado con ellos. Los mejores geómetras, los mejores trigonométricos, los mejores algebraicos. Lamentablemente, por políticas, esos profesores no pueden demostrar, aplicar todo su conocimiento en el Ministerio de Educación o en el SUTEP, porque el SUTEP pues maneja un concepto ideológico, es una secta. Yo he conversado con muchos profesores con un talento tremendo para formar a los niños. Mire, el año 2008 el Banco Mundial lo dijo, de cada 10 ingresantes a medicina, a San Marcos, 8 son de clase media. Están en el Innova School, en el Colegio Pitágoras, en el Colegio Trilce, prácticamente desde los 7, 8 años. Un alumno de un colegio estatal, usted le lleva a la pizarra, no sabe qué es una fórmula de MRV, de MRU, no sabe una ecuación trigonométrica, no sabe una ecuación matemática básica. Si no conocemos álgebra, no conocemos matemática, no podemos tener un desarrollo físico. O sea, como dice el mayor Antauro, tenemos una masa crítica pobre. Solamente la clase media, con nuestros impuestos, están en San Marcos, en la Villarreal, en la Unicatólica. ¿Qué hacer? ¿Cómo desarrollar la capacidad cognitiva de esos alumnos? Como primer método, el mayor dice, no, la alimentación. Pero el desarrollo matemático, si a un jovencito, no se le ha inculcado las matemáticas, es muy complicado que en una edad mayor se le pueda inculcar. Gracias. Muy buena pregunta, muy interesante, y para mí es especial porque justo, además de físico nuclear, hago investigaciones de ese tipo, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación estatal? ¿Y qué cosa he descubierto? Con los datos que están oficiales, datos oficiales de la Universidad Nacional de Ingeniería, datos oficiales. ¿Qué dice esos datos? En primer lugar, que cada año el porcentaje de ingresantes provenientes de colegios privados aumenta 0.6%. O sea, cada vez más las universidades estatales sirven para la gente que tiene plata. Primer dato. Segundo dato, que cuando se toma el examen en las regiones alejadas de Lima, un examen especial que no está basado en los conocimientos de academia, como dice nuestro amigo, que saben geometría, que saben esto, porque en el colegio les han enseñado, no se les toma eso, se les toma la capacidad de pensar, la capacidad de resolver problemas nuevos, creativos. Ingresan también esos muchachos, digamos, casi sin saber nada de lo que le enseñan a los privados, no saben nada. Y sorprendentemente, bueno, a mí no me sorprende, esos muchachos
con el tiempo obtienen mejor promedio en la uni que los muchachos que vienen de colegios estatales. Ojo, muy importante. La gente que dice, nuestro amigo, que no saben dónde están parados porque no les han enseñado, pero que han sido seleccionados, en la universidad tienen mejor nota que los que sabían mucho. Por eso es que nosotros estamos proponiendo a los partidos como el de ustedes algo muy importante, que se eliminen los exámenes de admisión de cada universidad. El Estado tiene que tomar un examen general a todos los egresados de secundaria, pero un examen basado no en el conocimiento de academia, sino medir la inteligencia, la capacidad de pensar, de resolver problemas nuevos. Los chicos del campo, los chicos que en este momento están sembrando papas con sus padres, el número de inteligentes que hay allí es mayor que el número de inteligentes en las universidades, pero están desperdiciados porque les toman un examen que necesitan pasar por la academia y ellos obviamente no tienen plata. Si queremos ver un Perú moderno, con gente inteligente, capaz, competitivo, debemos empezar por cambiar el tipo de examen de admisión. La gente que tiene plata es capaz de pagar $2,000, aunque sea un burro, como la palabra la escuché hoy día, aunque sea un burro, si tú tienes $2,000 al mes, cualquier universidad te recibe, sobre todo esas que son, entre comillas, de élite. No solamente te reciben, sino que al profesor le obligan a aprobarlo, y siendo un burro le dan su diploma, y siendo burro y teniendo contactos al nivel, entre comillas, elitista, van a tener un cargo en el Estado y que van a valorar peor el Estado que tenemos. Por eso es necesario hacer una gran revolución para tener estudiantes inteligentes, no necesariamente ricos. Esa es la respuesta. Gracias. Gracias, buenas noches. Lo principal, mayor doctor, todos creo que estamos de acuerdo con lo que nos han expuesto hoy día, pero lo más importante no nos han dicho. ¿Cómo vencer la resistencia de nuestros opresores? Y que quede para... ¿Cómo vencer la resistencia de nuestros opresores? Pues lo más importante es eso. Todos estamos de acuerdo con lo que nos han expuesto. Segundo, para la próxima clase, para el día viernes, podrían comprometerse de nuevo con nosotros para que nos den esa parte que falta. Porque miren, en el Congreso de la República hemos tenido como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología a una persona de apellido Mamani, que la prensa, cuando los periodistas le preguntan ¿dónde has estudiado tu primaria?, él dijo, yo no me acuerdo. O sea que nunca había estudiado. Y fue presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República. En su primer gobierno de Alan García, en CADE, cuando se presentó, lo reconoció a su profesor que estaba sentado ahí, lo saludó a su profesor y le dijo, a mí nada, no me ha servido haber estudiado química, física, matemática, en la vida no me ha servido para nada. O sea, nuestros opresores tienen esos líderes que tenemos que vencerlos con nuestros argumentos. Tenemos que batallar duro. Eso quisiéramos nosotros saber. Porque esta pregunta que se la estoy haciendo, mayor, y doctor, se la hice cuando yo tenía 14 años al doctor del Prado, que era presidente o secretario general del Partido Comunista en aquella época. Y por último, hay que hacer una colecta para pagar el local, porque estamos debiendo 2 meses ya. Ahí va a ser la colecta. Gracias. Bueno, una pregunta muy difícil. En realidad, esta es una batalla, una guerra electoral, ¿no? El que tiene el poder, sin el poder nada, todo es ilusión. Y para tener el poder hay que convencer a la gente que está sometida al bombardeo de la internet, de todos los medios de comunicación. La batalla es muy dura y creo que en ese sentido partidos como el Partido Nacionalista tiene una
una gran responsabilidad si todos los partidos tienen que hacer un movimiento para movilizar la conciencia de la gente y no se deje engañar por todos los que están interesados en que la ignorancia reine en el Perú. Es muy dura, pero por supuesto la batalla tenemos que llevarla a cabo para defendiendo así la patria. Bueno, compatriotas, de veras que estoy satisfecho, de veras que ha sido bastante didáctica esta conferencia, esta clase. La próxima semana seguimos con las charlas conjuntas con nuestros hermanos del bloque patriótico. Creo que hay una charla de tema político, creo. Mañana se va a coordinar. Bueno, para concluir, compatriotas, repito, saco el poder, el resto es ilusión. Debemos llegar al poder. Muchas gracias, compatriotas. ¡Viva el locacerismo! Su boleta, por favor, para pagar.